estas rentas. Ustedes ya vieron el artículo 24, ¿verdad? Bueno, en función del artículo 24 de la ley, estas rentas se imputan por el devengado, ¿eh? Y para los sujetos que obtienen este tipo de renta, el periodo fiscal coincide con el año calendario. Vamos, entonces, primero y principal, renta de primera categoría, periodo fiscal es igual al año calendario, porque el periodo fiscal para personas humanas o sucesiones indivisas y se imputa por el devengado. Vamos bien hasta ahí. Vamos por un segundo al artículo, no por un segundo, porque bueno, queda un rato, al artículo 44. El artículo 44 de la ley mismo problema que hacer. No, sí se escucha. Quiero agradecer la presencia del control Carrizo, ¿no? Que me está dando la mano. Nos está dando la mano. A ver. ¿Están escuchando ya? Sí, se escucha perfecto. Lo que no pasa es que no corre la filmina. ¿No corre? A ver. Bueno, el artículo 44 dice, en tanto no corresponde incluirla en el artículo 53. Vamos por el segundo, el 53. Vemos que se trata de rentas de tercera categoría. Constituyen ganancias de la primera categoría y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos. Y tenemos los incisos A a G. ¿Por qué esta aclaración? Si un sujeto de lo que está mencionado en el artículo 53 obtiene este tipo de renta, va a ser renta de tercera. Ya lo vamos a ver, pero que vaya quedando claro. ¿Sí? Y me dice el artículo 44 entonces. Ya vamos a ver los comentarios. A. El producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. B. Cualquier especie de compra, prestación que se reciba por la Constitución a favor de terceros de derecho de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Ahí es donde decía que debemos ir o van a tener que ir al código. C. El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que no está obligado a indemnizar. B. La contribución directa al territorial de otro programa que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. E. El importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios. Así como hacer. No, al poner presentación pantalla completa se bloquea. Bueno. Y otros accesorios o servicios que suministre el propietario. F y G, dos incisos complicados. El F dice el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Y el G dice el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio determinado, o a un precio no determinado. El último párrafo se considera también de primera categoría las ganancias que los locatarios obtienen por el producido en dinero o en especie de los inmuebles urbanos o rurales dados en sublocación. Entonces, de la lectura del primer párrafo del artículo 44, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero dice, en tanto no corresponde incluirla en el artículo 53. ¿Qué significa esto? Que si las rentas estas no son obtenidas por sujetos de empresas, porque ahí serían atraídos a la tercera categoría, van a ser ganancias de primera. Es decir,
Conclusión, siempre van a corresponder a personas humanas o sucesiones indivisas. Segundo, deberán ser declaradas por el propietario. Esto vamos a ver que no es así, puesto que al leer el último párrafo tenemos en claro que me habla de la sublocación. Es decir, la sublocación también va a ser una renta de primera categoría. Y el que subloca un inmueble no es el propietario. Entonces, ojo, no siempre es el propietario del inmueble el que está incluido acá. ¿Qué importa? La vinculación con el beneficio económico que deriva de la explotación directa del inmueble. Entonces, si resumimos hasta acá, decimos que están incluidos personas humanas o sucesiones indivisas, y respecto al propietario, no siempre va a ser el propietario. La locación, el inciso A, que lo vimos, dice el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. Acá me parece que no ofrece ninguna complicación. Si vamos a un ejemplo muy sencillo, decimos un contrato de alquiler de un inmueble. ¿Está claro? Facilísimo. Entonces, vamos a mencionar dos cuestiones: incobrables y arrendamientos en especie. Ya vamos a ver ganancia bruta, ganancia neta, deducciones, pero vamos por un segundo al 110, inciso A del decreto reglamentario. El artículo 110 del decreto reglamentario dice: determinación de la ganancia bruta. Los propietarios de bienes raíces, a que se refiere el artículo 44 de la ley, determinarán su ganancia bruta sumando, inciso A, los alquileres o arrendamientos devengados, salvo, y esto es lo que nos interesa, los incobrables, entendiéndose por tales, es decir, para primera categoría van a ser incobrables, los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y cobro de pesos, que son 2 juicios. En casos especiales, la AFIP podrá considerar otros índices que evidencien la incobrabilidad de los alquileres devengados. Cuando se recuperen créditos tratados impositivamente como incobrables, corresponderá declararlos como ganancia en el año en que tal hecho ocurra. ¿Por qué es necesaria la figura del incobrable? Le estoy preguntando, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, para los que no están acá en el aula, la pregunta la escucharon y la respuesta es ¿por qué? Porque se imputa por el devengado. Entonces yo al imputar por el devengado no significa que lo cobre. Entonces van a ver que generalmente en las rentas que se imputan por el devengado deben preverse incobrables. Este tema del 110, inciso A, nos dice se va a considerar incobrables. Por lo tanto, admite que se deje de devengar. Porque la norma, el decreto reglamentario dice, salvo los incobrables, entendiéndose como tal
o entendiéndose por tales a los adeudados al finalizar el juicio de desalojo y cobro de pesos. Con lo cual acá ya vamos a ver qué posiciones hay, pero si se viene devengando mes a mes, yo puedo iniciar el juicio de desalojo y cobro de pesos si lo inicio los dos juntos, que generalmente sí, pero hasta que finaliza, yo debería tener que seguir devengando los alquileres. Entonces lo que me da la norma es una definición de cuándo debo dejar de devengar. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, me lo dicen. ¿Cuándo va a ser entendido como incobrable? Los adeudados a finalizar los juicios de desalojo y cobro de pesos. También la norma dice, en otros casos la AFIP podrá, nunca lo hizo, no lo ha hecho todavía, y parte de la doctrina entiende que sería aplicable el 217, nosotros no, del decreto reglamentario, porque esa es una norma puntual de incobrables para tercera categoría. Lógicamente la norma nos da una solución y dice, ¿qué pasa si se recupera? Y si se recupera, ¿qué va a pasar? Deberá imputarlo como ganancia en el periodo o en el año en que ocurra tal hecho. ¿Qué es lo que pretende el fisco al decir no se van a considerar o se van a entender como incobrable esto? Que no se adelante la deducción a la verificación del índice que ella establece. Es decir, ¿cuándo va a ser pérdida o cuándo se va a dejar de devengar? A partir de este momento. ¿Se entendió? Ahora, tenemos al menos tres posiciones. La literal, la que tiene parte de la doctrina y la que sostenemos varios de la cátedra. Una posición, la literal, nos dice, los incobrables son aquellos adeudados al finalizar los juicios de desalojo y cobro de pesos. Por lo tanto, tengo que seguir devengando los alquileres hasta esa fecha. Después hay un ejemplo numérico. Pero ¿se entendió eso? El punto 1. Yo tengo un periodo fiscal, enero-diciembre. Enero-diciembre. Inicio el juicio de desalojo acá. Finaliza acá. Según la norma, tengo que seguir devengando todo y acá darlo como incobrable. Tengo que seguir devengando a pesar de haber iniciado el juicio de desalojo y cobro de pesos porque la norma me dice, se entiende por tal lo adeudado al finalizar. Ahí está. Tengo que seguir devengando los alquileres hasta esa fecha. ¿Está claro? Si está claro, me gustaría escuchar un sí. ¿Cuántas personas hay, Fernando? ¿80? Uno. Para irme contento. Si no, lo paso y nos vamos. Esto está en la plataforma. La posición 2. Parte de la doctrina. Devengo los alquileres hasta finalizar el juicio de desalojo. No importa si sigue el de cobro de pesos, dado que el devengamiento de los alquileres solo corresponderá hasta el mes de finalización del juicio de desalojo, porque a partir de ahí se recupera el inmueble. No se podría cobrar más al inquilino deudor y se puede alquilar de nuevo. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ay, me gustó, hay por lo menos 3 o 4 sí. Entonces ya vemos que la segunda posición es hasta finalizar el juicio de desalojo. No importa si le cobré. ¿Por qué? Dice la doctrina, porque yo lo desalojé, me devolvieron el inmueble y ya lo puedo afectar a. Entonces, en una de esas, en el ejemplo que yo le di, este es un periodo fiscal y este otro, que acá, en el primer ejemplo, terminaba en el juicio, este termina acá. Entonces, lo que yo devengo es mucho menos que lo que pretende el fisco. ¿Qué es lo que quiere el fisco? Lo que quiere el fisco es que yo deduzca la incobrabilidad lo más lejos posible. Y la otra posición,
se devengan los alquileres hasta el inicio del juicio de desalojo. Lo inicio no junto con el de cobro de pesos. Generalmente van juntos. ¿Por qué? Puesto que en ese momento estoy manifestando claramente que no estoy habilitando la fuente, que es el inmueble, a producir ganancia. Si yo le inicio a mi inquilino el juicio de desalojo, sin duda estoy manifestando, yo estoy convencido de eso. Si yo le inicio el juicio de desalojo, estoy deshabilitando la fuente, quiero que se vaya. Entonces, si quiero que se vaya, ¿cómo voy a seguir devengando una ganancia? ¿Se entendió? Ejemplo. No se ve muy claro, ¿no? Pero si quieren, lo pueden ir haciendo o presten atención. La vigencia del contrato es del 1 de enero del 18 al 31 de diciembre del 20. El valor del alquiler devengado es 100 pesos por mes. Los alquileres percibidos son 200, enero y febrero. Qué maravilla, ¿no? Un poquito menos. Ahí. No me abandone nunca. Ahí está. Entonces, todo el 18, todo el 19, todo el 20. Hacemos coincidir con el año fiscal. ¿Está? Para no tener problema con el ejemplo. El valor del alquiler, 100 pesos. Se percibieron en el año 200, enero y febrero. ¿Cuándo inicia el juicio de desalojo y cobro de pesos? En abril del 19. ¿Cuándo finaliza el juicio de desalojo? En julio del 19. Rapidísimo. ¿Y cuándo finaliza el juicio de cobro de pesos? En julio del 2020. Entonces ahí tenemos posición 1, la FIP, 2 de la doctrina, 3 la de la cátedra. Veamos la diferencia, porque no es sutil. Para la posición 1, el fisco dice que van a ser incobrables los adeudados al finalizar el juicio de desalojo y cobro de pesos. Entonces, para el año 2019, los alquileres devengados para esa posición son 12 meses. ¿Por qué? Porque la finalización del juicio de cobro de pesos fue en julio del 2020. ¿Vamos hasta ahí? A partir de esa fecha, porque acabamos de ver en la norma, incobrables son los adeudados al finalizar los juicios de desalojo y cobro de pesos. Se puede haber finalizado uno, pero el otro no, el de cobro de pesos en julio del 2020. Recién a partir de ahí, para la FIP, voy a poder tener un incobrable en primera categoría. Entonces, como estamos en el periodo 2019, no hay incobrables. Alquileres incobrables, 0. No finalizaron ambos juicios. ¿Cuál es el neto alcanzado para la categoría 1.200 pesos? Ganancia, cuando digo neto de ese inmueble, ganancia bruta, ¿no? Entiéndase. La posición 2. ¿Qué decíamos de la posición 2? Que yo dejaba de devengar cuando finalizaba el juicio de desalojo. Entonces, fíjense que devengo 7 meses porque el juicio de desalojo finaliza en julio del 2019. Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia, ¿no? Porque, ¿cómo se determina este impuesto? Para las personas humanas, tenemos que, dentro de cada categoría, si este sujeto tiene 10 inmuebles, hará esto con los 10 inmuebles. Si tiene renta de segunda, de tercera, de cuarta, la junta. Vamos a deducciones especiales, deducciones generales, o deducciones generales, deducciones especiales, deducciones del artículo 23, etcétera, etcétera, y después vamos a una escala progresiva. Entonces no es lo mismo un alquiler de vengado de 1.200 pesos que de 700. El incobrable es 0, porque no finalizaron ambos juicios. El neto grabado es 700. Entonces estamos viendo que la diferencia es que devengamos. Y en la otra posición, que es la más extrema, decimos cuándo inició el juicio de desalojo. También el de cobro de pesos, pero le damos importancia al juicio de desalojo en abril. Entonces decimos, no, nosotros devengamos 400 nada más. ¿Por qué? Porque a partir de mayo, nosotros ya hemos manifestado que queremos deshabilitar esa fuente.
¿Qué pasa en el año 2020? En el año 2020, recordemos, para la AFIP finaliza el juicio de cobro de peso en julio del 2020. Entonces devengamos hasta julio. ¿Cuáles son los incobrables? Me pagó solo 200 pesos. Tenemos 12 meses más 7 de este año, 19. ¿Recuerdan que me había pagado 2? ¿Acá? Bueno, entonces, incobrables 17 meses. ¿Qué queda? 700 menos 1.700, 1.000 pesos de quebranto en el periodo 2020. ¿Se entendió esa posición? Bien. La segunda, ¿cuánto devengamos? Nada. Porque recordemos que esta posición, ¿qué hacía? Devengaba hasta la finalización del juicio de desalojo. Como ya finalizó, devengamos nada. ¿Cuáles son los incobrables? 500 pesos. ¿Por qué? Porque hemos devengado 7, nos pagaron 2, los incobrables son 5 meses. Quebranto 500. Y en la otra posición, devengamos nada. Este año, el año anterior habíamos devengado 4 meses, cobramos 2, los incobrables son 200 pesos. Quebranto, 200 pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, fíjense esto. El año pasado teníamos 1.200 pesos menos 1.000 de quebranto, nos quedan 200 en la posición 1. Si resumimos los dos periodos fiscales, en la posición 2 teníamos 700 menos 500, nos quedan 200, los mismos 200. Y en la posición 3 teníamos 400 menos 200, nos quedan 200. Es decir, que en las 3 posiciones, si juntamos los periodos fiscales y hacemos un análisis juntando los periodos fiscales del inmueble, vamos a determinar o declarar o incluir 200 pesos como renta en todas. Pero en una, la 1, adelantamos totalmente la renta. En la del medio es la intermedia y en la otra decimos no. Digamos, es la más favorable para el contribuyente, con fundamento, no porque sea la más favorable para el contribuyente. ¿Qué dice acá? Lo que les acabo de decir, en todas se declaró 200, si juntamos en las 3 posiciones, en los 2 años fiscales, 200 pesos. Pero en alguna de ellas se tributó mucho más en el 2019, en la posición 1, esperando el quebranto del 2020. Con todo lo que ello implica, por ejemplo, una escala progresiva del impuesto más elevada, es decir, que en el 2019 haber adoptado esa posición hizo que tal vez, como es una escala progresiva, esta persona humana haya tenido que pagar mucho más. Un posible quebranto sin posibilidad de su cómputo, por las reglas particulares de los quebrantos, el costo financiero de pagar y esperar el quebranto, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el Zoom, Fer? ¿Este? Ah. Entonces, acá atrás, a ver si no. Ahí. Ahí o menos. No, está bien ahí. Entonces, 44 inciso A, un tema que hemos quedado en ver, incobrable, ya lo vimos. Una norma en particular, ¿cuándo es incobrable? ¿Qué se entiende por incobrable? Cuando recupero, lo debo dar como ganancia en el periodo en que ocurre, y ahí tenemos 3 posiciones. Ahora, también puede haber arrendamiento en especie. La pregunta que me hacen es ¿cuál posición es la que se usa para declarar? Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es darle el abanico de opciones y que ustedes según su propio criterio decidan. Yo sin duda aplico la 3.
Pero si usted no quiere tener ningún problema con el fisco y le quiere hacer pagar de más a sus clientes, etcétera, etcétera, ojo, es una cuestión de criterio, ¿no? Porque usted podría aplicar la posición 1, tiene que ser coherente en el tiempo, si trae quebranto trasladable que se le están por vencer, por ejemplo. Entonces digo, ¿para qué me voy a arriesgar si adoptando la posición 1 no tiene influencia? Entonces esa es, para los que me están escuchando, que no sé dónde están, una buena pregunta de examen, ¿no? Porque a veces devengar una determinada utilidad de más termina siendo beneficioso. Quiero que se me entienda esto. Si usted tiene un quebranto que se prescribe en este periodo fiscal y por lo tanto si no lo utiliza se pierde, y si puede optar o tiene fundamento, tal vez meter en el año 2019 los 1.700, creo que era, no sé cuánto era, o 1.200, termina permitiéndole a usted absorber el quebranto y que no prescriba. Entonces, dos contribuyentes pueden tener opciones totalmente distintas. ¿Está? Arrendamiento en especie. ¿Este supuesto cuándo corresponde? Generalmente cuando el titular del inmueble rural va a percibir el arrendamiento en producto de la explotación del arrendatario. Granos, cabeza de ganado, etcétera, etcétera. Vamos al artículo 46 de la ley. El artículo 46 de la ley nos da la solución. Arrendamiento en especie. Dice, los que perciban arrendamiento en especie declararán como ganancia el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tal de su realización en el año fiscal. Entonces, fíjense cómo la propia norma nos va diciendo, ¿no? Yo recibí bienes, ¿cuál va a ser el valor? El de su realización, si los realicé. O, en su defecto, el precio de plaza al final del mismo. No los realicé, los tengo, precio de plaza al final del mismo. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Qué hago el año siguiente? Dice, en este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o quebranto del año en que se realizó la venta. Yo dije año siguiente, pero puede haber un periodo en el medio que no lo vendí. Entonces yo recibí bien, ahí están las opciones. ¿Qué hace el 46? No se aparta del principio del devengado, pero nos da los condimentos para saber resolver el tema. 1. Bienes recibidos y vendidos. En el mismo periodo fiscal, ¿cuál es el valor? El valor de realización. Punto. 2. Bienes recibidos y no vendidos. Precio de plaza al final del mismo. 3. Cuando lo del punto anterior se vendan en un periodo fiscal siguiente. Periodo fiscal siguiente el mismo o el que sigue. La diferencia entre el precio de venta y el indicado en 2 será ganancia o quebranto de ese periodo. No toda la venta, sino la diferencia, ¿se entiende? Porque supongamos, yo recibí un producto, lo vendo en 100. ¿Qué me dice la norma? ¿Cuál es el valor? 100. Recibo un producto, no lo vendo. Precio de plaza al final 120. ¿Cuál es el valor? 120. Ahora, al año siguiente lo vendo en 150. ¿Qué debo imputar? 30. ¿Por qué? Porque yo ya declaré 120. Y si yo declaré 120 y lo vendo 80, hay un quebranto. ¿Está? Bueno. El inciso B me habla de derechos reales. Este inciso B, que ya lo leímos, comprende rentas obtenidas por la explotación de derechos reales sobre inmuebles sin importar la denominación legal o la modalidad. A veces, algunos derechos reales se pueden utilizar como alternativa legal a un contrato de locación, por ejemplo, cuando se quiere obtener el uso y goce de un inmueble por un periodo superior al admitido en los contratos de locación, 3 años. Ahí citamos que hemos subido a plataforma
un artículo, no sé si uno o varios, del derecho de superficie, que es uno que se introdujo con la modificación del Código Civil y Comercial y tiene una variedad de aplicación interesante. Ahora, es importante, cuando en realidad el Power dice muy importante, el conocimiento de los alumnos de estos derechos, y dice claramente ahí, ¿no? ¿Llegan a leer ustedes? Dice, y su repaso, porque ustedes ya conocen estos derechos, ¿no? O deberán conocerlo. Entonces, los repasan. ¿Qué dice el 110 del decreto reglamentario? Inciso C, ya hemos ido para ver incobrables. Salud. Pero, por ejemplo, cuando vamos al 110, como decía, los propietarios de los bienes raíces, se refiere al 44 de la ley, determinarán la ganancia bruta sumando. Y el inciso C dice, el valor de cualquier clase de contraprestación que reciba por la Constitución a favor de terceros, de derecho de usufructo, uso, habitación, antítesis, superficie u otros derechos reales. Dicho valor se prorrateará en función del tiempo de duración del contrato respectivo. Es decir, ¿cómo se imputa? En función del tiempo de duración del contrato respectivo. Nada que nos complique absolutamente ningún razonamiento. No sé si más adelante está, pero por ejemplo, obviamente, vamos al 47 de la ley, porque acá hemos hablado del derecho de usufructo. Generalmente, para hacerla fácil, ¿cuándo es? ¿En qué consiste el usufructo? Y generalmente, ¿cuándo vemos que se usa? Generalmente lo hace la gente grande, dice, y cuando uno va creciendo se acerca a esa gente grande. ¿Por qué generalmente se hace? Los padres generalmente transmiten a los hijos porque cuando uno se muere, ese hijo que quedó como nudo propietario, porque yo mantengo el uso y goce, soy el usufructuario, se lo tramito gratuitamente, me muero y eso no entra en el juicio sucesorio. ¿Cuál es la ventaja? Que no le damos de comer a nuestro primo hermano. Está claro, ¿no? O sea, si no entra en el juicio sucesorio eso, es menor la base. Bueno, ya me entendieron, lo que tienen hermanos, tío, padre, suegro, suegra, abogado, ya lo saben. Pero, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, yo le transmití a mis hijos la nuda propiedad y yo me quedo con el usufructo. ¿Para qué? Para yo poder usarlo, si vivo, poder alquilarlo, poder decidir sobre él y sobre todo para que mi nuera no me corra. Seamos realistas. Entonces, ¿cuál es la solución? El 47 la ley dice, los contribuyentes que tramitan gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, conservando para sí el derecho a los frutos de cualquier clase que sean, uso o habitación, deberán declarar la ganancia que le produzca la explotación y el valor locativo según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto de alquiler o arrendamiento, si está esto, porque esto me ha hecho acordar, en caso, aun cuando se hubiera estipulado su pago, ya lo vamos a ver. Quiere decir que el que va a declarar es el que se quedó con el derecho al uso y goce.
lo cual es lógico. Cuando veamos bienes personales, ¿quién declara ese inmueble? El que tiene el uso y goce. Vamos a mejoras. Este tema de mejora, prestenle atención, si no lo entienden me avisan y lo repito y lo repito y lo repito hasta que me canse de repetir, porque a veces se confunden y solemos preguntarlo en los parciales y en los exámenes. Entonces, el artículo 44, inciso C, lo vimos y dice, constituye en renta de primera categoría el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles. Pero presten atención, porque esto a veces uno le pregunta, yo no sé si están nerviosos o realmente hemos sido ineficaces al transmitirlo. Por los arrendatarios o inquilinos, lógico, el que alquila hace una mejora, dice que constituyan un beneficio, ya vamos a volver sobre eso, para el propietario en la parte que no esté obligado a indemnizar. Lógicamente, porque si yo alquilo un inmueble a usted y usted le hace una mejora, pero me dice, yo te hago esta mejora, pero hay 10 meses de alquiler que no te pago. Entonces, para mí eso no es beneficio. Porque se lo estoy pagando yo, al no cobrarle el alquiler. Distinto es que ella venga y me diga, mire, contador, le voy a hacer una mejora. Usted haga lo que necesite para vivir, y como yo, por algún motivo, ella necesita ese inmueble, y yo le digo, no, hágalo usted. Pero ¿cuánto me va a reconocer? 0. Entonces, es mejor, es beneficio para mí. O mitad, o, entonces, en la parte que está clarito, no esté obligado a indemnizar el propietario, es renta, lo cual es lógico, porque a mí se me va a incrementar el patrimonio. Estamos en una cuestión después de prueba y hecho y prueba, para yo saber cuánto ha invertido ella realmente. ¿Se entiende? Porque ella me va a decir, yo voy a invertir ahí 500.000 pesos. Y yo me veré si consigo otro presupuesto, no, comparo, ¿qué hago? Si le creo, si no le creo. Tiene cara de creíble, pero bueno, yo pediría otro presupuesto. Más o menos, me dice ella sola. Entonces, capaz que me pasa 800.000. Entonces, yo voy a tener que dar una ganancia por 800.000 porque a la vez va a tener que activarse esos 800.000 porque va a ser una mejora. Mi inmueble, si lo tenía en 10 millones de pesos, va a tener que figurar en mi patrimonio 10 millones. ¿Dije 10 millones? ¿Dije sí o no? 1.000.000, no sé. 10.800.000 la mejora. Y esos 800.000 es una ganancia para que me cierre el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Pero volvamos, la mejora. Ahí está. No cualquier mejora. Porque la ley dice un beneficio para el propietario. Entonces la mejora tenemos que tener en cuenta que es una inversión, es efectuada y pagada por el inquilino, da mayor valor al inmueble y por lo tanto quien debe pagar el impuesto por ella y activarla es el propietario. ¿Está claro hasta ahí? Porque es lo que he dicho recién y todos me decían que sí. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo definimos la mejora? ¿Cómo definimos una mejora? Hay una deducción, ya la vamos a ver, que es por gasto de mantenimiento y conservación del inmueble. Y mejora, yo puedo estar en la línea o me puedo ver tentado a... Si yo sé que hay una deducción admitida sobre mi alquiler devengado por gasto de mantenimiento y conservación de inmueble, me voy a ver tentado a decir que la mejora es eso. ¿Por qué? Porque alquiler devengado menos eso, menos otras cosas, mi renta neta del inmueble va a ser menor, voy a pagar menos impuestos. ¿No me entendió? Alquileres devengado, 100.000 pesos al año. Si la mejora es de 500.000, yo voy a tratar, digo yo quedo mal, pero supongamos yo voy a tratar de decir que es gasto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque 100.000 devengados menos 500, y tengo un quebranto de 400 que después lo voy a poder trasladar. Si es verdaderamente una mejora y hago lo que corresponde, yo voy a tener 100.000 devengados más, veo cuánto de los 500 es renta. Entonces, ¿se entendió? Bueno, ¿qué es lo que pasa?
ya deben conocer los artículos 23 y 83. Los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada son los que son deducibles y tienen que tener ciertas características. Entonces, reparación de cañerías, pintura en general, que son lo necesario para mantener en condiciones de uso y habitación la propiedad, que no implican que se revaloriza, no producen cambio en sus cualidades, no extienden la vida útil, etcétera, van a ser una deducción admitida, por lo tanto no van a ser una mejora, y si están a cargo del inquilino ya vamos a ver que van a ser renta y deducción a la vez. Pero el problema lo tenemos cuando tenemos que definir qué es una mejora. Porque esa mejora va a ser una inversión, me va a modificar las condiciones, las prestaciones del inmueble, va a extender su vida útil, la va a revalorizar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto va a ser una mayor ganancia y un incremento patrimonial. ¿Cuál puede ser la tendencia del contribuyente? Ya se los expliqué. Ahora, el decreto reglamentario trata de darnos una ayuda. Y en el 230, dice, mejora. Se reputan mejoras, no resultando en consecuencia deducibles como gasto, para evitar lo que yo dije recién, aquellas erogaciones que no constituyen reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien. O sea, dice exactamente lo que venimos diciendo. En general se presumirá que revisten el carácter de mejora cuando su importe en el ejercicio de la habilitación supere el 20% del valor residual del bien, ajustado de acuerdo a la bla, 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 bla. La mejora cuando corresponda, esto lo vamos a ver cuando veamos amortizaciones, que hoy no lo vamos a ver, se van a amortizar en el lapso de vida útil que resta del bien respectivo, etcétera, etcétera. Pero veamos, dice 20% del valor residual. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta norma ha quedado inaplicable? Porque durante muchos años, el legislador cerró los ojos y dijo, en este país no hay inflación. Entonces, hay propiedades en las declaraciones juradas de muchos contribuyentes que pueden estar a 1 peso, o a 100 pesos, o a 1000 pesos. Porque fueron compradas cuando 1000 pesos eran muchos pesos. Pero como no se actualiza, sigue a 1000. Recuerden que la norma, yo estoy con el recuerdo, ustedes no tienen por qué recordar, algunos sí. La actualización se permitió de nuevo para aquellas incorporaciones posteriores al 1 de enero del 2018, si es persona humana. Entonces yo puedo tener hoy una propiedad, de hecho, me canso de verla, del año 67, 80, 90, que están a 0,01 centavos, porque son 18 millones de pesos, ley 18.088, que le sacó 13,0. Entonces no alcanza y está en 0,01 porque no es ni eso. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que si yo aplico el decreto reglamentario, cualquier cosa que le haga, le reparo un cuerito de la canilla que gotea y es superior al 20% de 0,01. Entonces, esta norma ha quedado desactualizada. Puede ser una pauta, pero en realidad nosotros tenemos que ir acá. Debemos tener en cuenta cuándo conceptualmente es mejor. ¿Conocemos esa norma, el decreto? Sí, pero también conocemos todo lo que acabo de decir. Entonces, conceptualmente es mejor a cuando revaloriza el inmueble, produce cambios en sus cualidades originales, extiende la vida útil, etc. ¿Está claro? Ese es el problema que tenemos con la mejora. Ahora, ella viene, nos discutimos un poco, me dice la mejora de 500.000 pesos, te reconozco esto, no te reconozco, sí, listo, cerramos, le reconozco X. Lo que queda de mi beneficio es renta, que no está reconocido, que no le dije, entonces no me pagas tanto alquileres. ¿Sí? Para hacerlo fácil. Bueno, ¿cómo imputamos eso? Vamos al 110F. Y ahí le pido que tomen nota de algo, del decreto. Porque el 110
Lo tenemos que tener junto con el 44. El 110 me dice, son renta. Esto es. Y el F dice, el valor de la mejora introducida en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, en la parte que no estén obligados a indemnizar y que realmente constituyan un beneficio para el propietario, acrecentando su valor. Es decir, si ustedes leen esas primeras palabras que dice el F, se tienen que acordar de todo lo que hemos dicho. Que quede en beneficio, que acreciente su valor. Es decir, recuerden del tema conceptual de la mejora. Ahora dice, en estos casos se distribuirá proporcionalmente el valor de dicha mejora de acuerdo con los años que resten para la expiración del contrato. Es decir, que si ella invierte 500.000 pesos en mi propiedad, esos 500.000 no van a ese periodo fiscal. Dice distribuido proporcionalmente y les pido que corrijan. No corrijan. Está mal hecho. O debe interpretarse que cuando dice años es meses. Entonces a mí me quedan 18 meses de contrato. Tendré que hacer 500.000 dividido 18 y devengar por mes junto con el alquiler esa proporción. ¿Está claro? ¿Cuál es la lógica de esta norma? Ahí está. La mejora no acrecienta el beneficio del propietario en el año de su habilitación, sino lo hace de acuerdo con el principio del devengado. Gravámenes a cargo del inquilino. El 44 de la ley dice, ya lo leímos, constituyen renta de primera categoría, en tanto no sean de tercera. Respecto al propietario hemos hecho observaciones. Y el inciso D dice, la contribución directa territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Lo cual es lógico porque yo puedo tener un contrato de alquiler que dice 50.000 pesos por mes, pero además me paga el impuesto inmobiliario, la despensa, lo que sea. Entonces, ¿cuál va a ser mi renta? 50.000 más lo que me ya la está pagando, porque si no lo tendría que pagar yo. Entonces, esa es la lógica de la norma. Pura lógica. No se refiere a los consumos o servicios que aproveche el inquilino. Es decir, porque ella me alquila el departamento, pero va a tener que pagar la luz que consume, el gas que consume, el teléfono, que cada vez hay menos porque están los celulares, etc. Si no se refiere a los otros conceptos. Tasa general de inmueble, impuesto inmobiliario. Y respecto de las expensas, hay que tener cuidado, porque en los edificios de propiedad horizontal muchas veces nosotros tomamos con liviandad las expensas y hay veces que en las expensas hay conceptos que son activables. No, en la práctica, la verdad, esto, pero debería hacerse. Si a mí en las expensas me están cobrando que van a cambiar el ascensor o que van a cambiar el piso o todo lo que sea activable que no es gasto de mantenimiento, yo debería tener un tratamiento puntual. Debería ser activable para mí y amortizable, etcétera, etcétera. Son tratados así puesto que de no ser tomado a cargo por el inquilino, el locador debiera afrontarlo. Es lo que dije. Una observación. El 110, inciso D, habla de gastos. El 44, inciso D, dice, 44 de la ley, inciso D, constituyen renta, la contribución directa territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. ¿Está claro? Pero cuando vamos al 110, fíjense la diferencia, ¿no? Dice, el importe de la contribución inmobiliaria y otros gravámenes o gastos. Esa palabra gastos no está en la ley. La ley siempre habló de otros conceptos. Ahora, el 111, inciso A del decreto, cuando me habla de la determinación de la ganancia neta, dice, para determinar la ganancia neta, hasta ahora estamos viendo la bruta, salvo el tema de incobrables, que es una deducción. En realidad,
el decreto me dice, esto es ganancia bruta, salvo los incobrables, pero ahora para llegar a la ganancia neta, ¿qué es? Ganancia bruta menos deducciones. La deducción de la ganancia, para determinar la ganancia neta, se deducirán de la ganancia bruta, siempre que correspondan al periodo por el cual se efectúa la declaración. Vamos al inciso A. Los impuestos y tasas que graben el inmueble estén pagados o no, porque estamos por el criterio de los devengados, ¿sí? Ingreso por el devengado, gasto por el devengado, contribución inmobiliaria, gravámenes análogos, gravámenes municipales, etc. Entonces quiere decir que cuando yo digo, si alquilo un inmueble a 50.000 más que me pague la tasa general de inmueble y el impuesto inmobiliario, pues supongamos que sea 5.000. La norma me dice, usted tiene que decir, se devengaron 5.000 más 5.000. Renta bruta 55.000. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Deducción. Esos 5.000 son deducción. Menos 5.000, renta neta, paremos ahí, 50.000. Y ustedes me dicen, pero hubiese sido lo mismo. ¿Este concepto es renta y deducción? Sí. ¿Por qué no es lo mismo? Porque después cuando veamos una clase de deducciones, vamos a ver que hay una norma puntual, que es el artículo 86, si no me equivoco, de la ley. No. 89, que me habla de gastos presuntos para determinado inmueble. Pero le quiero explicar la lógica, no vamos a verlo hoy, lo vamos a ver después. Esa norma para determinados inmuebles, para determinadas condiciones, yo me dice, usted puede tomar como deducción gastos reales o gastos presuntos. Los gastos presuntos va a ser un porcentaje sobre la ganancia bruta. ¿Me siguen hasta ahí? Hola. Entonces, si es un porcentaje sobre la ganancia bruta, ahí deja de ser lo mismo. Es decir, 50.000 de alquiler más 5.000 de lo que me pagan. Porque ese porcentaje, si yo no hago ese procedimiento, si lo aplico sobre 50.000, mi gasto presunto va a ser menor. Si lo aplico sobre 55.000, va a ser mayor. ¿Se entendió? Entonces, cuando se le pregunte, ¿y por qué si 50 más 5.000 menos 5.000 me terminan quedando 50 es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque está la deducción esa puntual. Uso de muebles y servicios. El artículo 44, inciso E, porque cuando vean segunda categoría, el alquiler de cosas muebles es segunda. Pero en primera, el E nos dice que van a constituir, en tanto no corresponda ser o sea obtenida por un sujeto de tercera, etcétera, etcétera. En el inciso E dice, el importe abonado, está mal eso, ¿no? Ustedes ya saben, estamos dentro de una categoría que se imputa por el devengado. Por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles u otros accesorios o servicios. Es un caso de atracción a la primera categoría. Entonces, en tanto estén vinculados directa y efectivamente con la locación del inmueble, va a ser renta de primera. ¿Cuál es el ejemplo típico? Ahí está, se alquila una casa amueblada, un departamento amueblado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere el legislador o quiso? Evitar el desdoblamiento. ¿Están pasando la hoja con la asistencia? ¿Ya la pasaron? El que no firmó, por favor la pide, la firma o habilitan una nueva hoja. ¿Qué es lo que quiere o se quiso? Evitar el desdoblamiento arbitrario. Si yo quisiera llevar el alquiler de cosas muebles a segunda categoría, donde el criterio de imputación es el percibido, cuando estamos en una renta donde el criterio de imputación es el devengado y no es lo mismo. Aclaración, ya lo dije, el criterio de imputación es el devengado y acá dice abonado, debemos entender devengado. Y acá entramos en un tema complicado. Ustedes van a ver, cuando vayan a un libro, que estoy seguro que ahora a las 6:30, de 6 a 6:30 toman la leche y van corriendo los libros. Ay, Dios mío. Rentas presuntas o psíquicas. ¿Qué es eso? Y eso es lo que vimos en los incisos F y G.
Estas rentas presuntas, la doctrina las denomina rentas psíquicas. ¿Por qué? Porque no generan un ingreso de dinero real. Y acá dice comentario, cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. ¿Tienen idea qué es eso? Cuando veamos, me parece que estamos muy adelantados para ver eso, yo les hago, porque a veces lo preguntamos en los exámenes. Bueno, háblame del cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Bueno, sí. Cuando una persona humana, sucesión indivisa, hacemos una declaración de impuesto a la ganancia, es tan importante como saber todo lo que estamos viendo, el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Ese cuadro de justificación de variaciones patrimoniales termina siendo ni más ni menos que un flujo de fondos. A ver, se las hago muy fácil, para que se acuerden de qué hablamos el día que se lo pregunto. Por lo menos para saber qué decir. Entonces yo tenía esto, inmueble, auto, dinero en efectivo, lo que sea, el 31 de diciembre del año anterior, o el 1 de enero. ¿Vamos a ver? Pasan 12 meses y tengo esto. Más propiedades, más autos, más efectivo, más dólares. ¿Qué te quieres? Entonces, ese cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, de manera muy grosera, me dice, señor, ¿cómo es esto? Diga esto. Porque puede ser ganancia grabada, puede ser ganancia exenta, puede ser que gané la lotería, puede ser que recibí una donación, puede ser. Entonces, en ese cuadro de justificación se van abriendo conceptos. Patrimonio de inicio más ganancia grabada, más ganancia exenta, más una justificación si gané la lotería, si me donaron, menos uso o consumo, porque yo también viví, gasté para vivir, gasté, si tengo hijos en el colegio de los chicos, y tengo que llegar a ese patrimonio. Entonces muchas veces terminamos la declaración, planteamos el vengado, el inmueble, el inquilino, el impuesto, la casa, vamos a segundo, vamos a cuarto, llegamos al final y decimos, Dios, ¿cómo has hecho, hermano? Pues ya te entendí bien. ¿No me da? Entonces, pues el primer proceso, ¿no? Ojalá venga, pero no es que tú le digas nada, no nada. Porque puede haber información que él no me dio. Capaz que hay, somos mal pensados y hay una renta totalmente legal que se olvidó de decírmela. O hay un bien que tenía al inicio que lo vendió. Y yo estoy suponiendo que sí. Entonces en estos periodos inflacionarios puede ser, él tenía un auto que lo teníamos activado, valor viejísimo, y yo lo sigo poniendo en el patrimonio del cierre y cuando lo llamo me dice, no, pues, si vendió el auto. Ah, me seco la gota de transpiración y le cierro la declaración. Pero es donde vemos si es consistente. Bueno, estas rentas, en el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, lo primero que dije son psíquicas, porque no implican un verdadero ingreso de fondo. Porque, veamos, en el 44, veamos la norma. Dice, en tanto no corresponda, bla, 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 bla. Inciso F. El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. D. El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Vamos al 45 de la ley. Dice, se presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es inferior al valor locativo de mercado que rige en la zona donde el bien está ubicado, conforme las pautas de que fije la reglamentación. Entonces, yo vivo acá, a 5 cuadras,
pero tengo un inmueble en Cafayate. Voy de veraneo. ¿Qué van a tener que hacer con ese sujeto? Además de si tiene un otro inmueble en alquiler, un departamento, bla, bla, bla. Si vos tenés un inmueble en Cafayate, sí, ¿qué va a enero y febrero? Entonces, hay un valor locativo. Voy a tener que ver cuánto es el alquiler de un inmueble de similares características durante enero y febrero y lo voy a tener que poner en la declaración jurada. Si vos tenés un departamento en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Y qué? No, se lo presté a mi cuñada. Ahí está. Estamos en el otro inciso. Valor locativo o arrendamiento presunto de inmueble cedido gratuitamente. Y se lo explico por ese que es más fácil que el anterior. Porque ¿qué hizo el legislador? Acá gratis no hay nada. Si vos me decís que lo ocupa otra gente gratis, yo no te creo. Para mí lo está alquilando. Y si no, diríamos que si tenemos 10, 15 inmuebles, a todos los cedemos gratuitamente, ¿no es cierto? Bueno. Este tipo de renta debe ser prevista taxativamente en la ley, porque si no es así, no podemos, ¿sí? Establecer una base imponible, ustedes ya saben, yo no sé qué impuesto estoy dando, Fernando, si 2 o 1, pero en alguno hemos hablado de que los elementos fundamentales de la ley deben cumplir con el principio de, si le empiezo a hablar del IVA, dígame no, deben cumplir con el principio de reserva de ley, ¿sí? La razón de esta previsión puede estar basada en la posibilidad de ocultación de una ganancia al fisco. Ahora, ¿cómo lo cuantificamos? Porque el 45, primer párrafo, dijo, se presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo de los inmuebles no es inferior al valor locativo de mercado que rige en la zona, bla, bla. Y el 107 del decreto reglamentario, en el primer párrafo, dice, a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del 45 de la ley, se considera valor locativo el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble o parte de él que ocupa o que cede gratuitamente o a un precio no determinado. Entonces es fácil, yo ocupo enero, febrero, mi casa en Cafayate, debo conseguir de una inmobiliaria o de una publicación en un diario de una propiedad de similares características. Esto es fácil decirlo, en la práctica es dificilísimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un inmueble en Cafayate, lo ocupo enero y febrero. ¿El valor locativo es solo por enero y febrero o corresponde a los 12 meses? Y ahí está claro. Parte de la doctrina opina que el valor locativo es por los periodos en los que está ocupado, si yo voy a veranear, o cedido gratuitamente, no por todo el periodo. ¿Está claro? ¿Qué hacemos con las deducciones de estos inmuebles? Deben cumplir con las condiciones del artículo 83. Y acá, seguramente, si tenemos una inspección, empezamos a tener discordancia con los inspectores. Porque yo estoy de acuerdo con que van a ser deducibles aquellos gastos de venga durante todo el año. Porque seguramente yo, para ir a enero y febrero a Cafayate a mi casa, durante todo el año lo tuve que mantener. Tuve que pagar el impuesto. Tuve que pagar los mínimos de la luz, el mínimo del teléfono, el mínimo del gas, y no me lo van a cortar. Porque la otra posición, como estamos hablando de una deducción, trata de limitar. Le dice, no, el ingreso, el valor locativo de los 2 meses que va, bueno, la deducción también. Entonces, lo que hay que tratar de conceptualizar es, para poder ir yo 2 meses, tengo que pagar todo el año. Y ojo con esto, porque hay casos en donde uno le explica al cliente, mira, existe esto, es una locura. Supongamos que el tipo acepte. No, si tienen esa suerte me avisan y los invito a comer un día al que tenga esa suerte. Si acepta declarar esto, ¿no? Pero después van a venir a decir,
La primera vez sí, la segunda vez no lo usé más. Porque vos me dijiste que tengo que pagar, ¿verdad? No usé más. Pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque tenemos la boleta de los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, la luz va a venir marzo, abril, mayo, que si realmente no va al mínimo. Y él me dice que no va en enero y febrero tiene los aires prendidos. Entonces, uno lo que tiene que contar es si te venís, no me mienta a mí. Porque yo no tuve, al cura y al contador no se le miente. Y a la mujer, al cura y al contador. ¿Por qué? Porque yo no te voy a poder defender. Porque cuando tenga una inspección me decía, ¿usted tiene una casa de café? Sí, va, no voy nunca. A ver la factura de luz. Recibida en enero y febrero. O la alquila o va. Porque ¿quién consume la luz? ¿Ah? ¿Qué pasa si las deducciones originan una pérdida? El artículo 23, último párrafo de la ley, voy al 23, último párrafo de la ley. Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares establecido conforme a las disposiciones de esta ley acuse pérdida, no se computará a los efectos de esta ley. Es decir, no son computables. Es decir, si estas rentas me originan un quebranto, renta bruta 100 menos gasto 120 es 100. 100 menos 100, 0. No cometamos el error de poner 120 porque la traslado a otro inmueble o hago segunda, primera, tercera. Me voy, como dicen los cordobeses, ha hecho un moco, ¿no? O sea, no es muy didáctico el tema, pero ahí está, el resultado será 0, no va a haber quebranto ni se va a trasladar a otra categoría. Ahora, ¿qué pasa con la casa o habitación? Porque el 26, inciso N, ahí dice, recordemos, ¿no? ¿Ya lo vieron? El artículo 26, el ex 20, es lo que básicamente están la mayoría de las exenciones. El 26 dice, están exentas del gravamen. Y el inciso N, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Bien. Ya hubiese sido el colmo que nos cobren valor locativo de la casa de habitación. Es decir, que el valor locativo esté incluido como renta cuarta. Gracias a Dios lo eximieron para evitar discusión. Y el resultado de la venta es otra renta. ¿Qué pasa con las viviendas alternativas? Cuando hablo de vivienda alternativa no hablo de aquel que tiene 3 familias paralelas, ¿no? O sea, vivienda alternativa, por ejemplo, y este es un caso de un abogado salteño, Néstor Michel David. Hay gente que manda el caso, manda a los hijos a estudiar a otra provincia, y él también iba a veces a trabajar. Pero este fallo es para bienes personales. ¿Por qué? Porque en bienes personales se podía deducir el crédito hipotecario de una vivienda destinada a casa habitación y él lo dedujo del departamento que había comprado en Buenos Aires. Entonces dijo es casa habitación porque yo vivo en Salta y vivo en Buenos Aires. Y el tribunal fiscal le dijo no, amigo, tu casa es Salta. Porque si no, podríamos decir con este criterio, para meternos en el 26N, que mi casa habitación es en Salta y en Buenos Aires, ¿se entiende lo que digo? Y que yo vivo en las dos. No. Casa habitación es donde verdaderamente viví la mayor parte del tiempo. Pero antes de venir, vi otro fallo que me pareció importante. Y lo que cedemos el usufructo y nos volvemos grandes, como dice el compañero, a veces nos tenemos que sacar lente para ver de cerca. Hay un fallo que es Petrucci Anselmo, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C del año 2007, y hablaba de la presunción del valor locativo. Y fíjense, le leo solamente el sumario.
Dice, es improcedente el criterio de la FIP que aplicó la presunción prevista en el 41, inciso F de la ley. Ya sabemos de qué habla. Sobre los inmuebles que la contribuyente poseía en una zona de veraneo, pues surge del porcentaje de unidades vendidas que el ánimo de la actora fue construir para su posterior venta y no la obtención de renta por alquileres. Pero el punto 2 me interesa. La atribución de un valor locativo presunto a inmuebles localizados en zona de veraneo no puede realizarse sobre la base de información extraída de avisos clasificados, aparecido en periódicos de circulación masiva referido al alquiler de unidades habitacionales en la aludida zona, sino sobre la base de la verificación de circunstancias reales. Es decir, mi casa de Cafayate, que voy en enero y febrero, no podrían venir con un aviso del diario El Tribuno, sino sobre circunstancias reales, tales como el ofrecimiento por parte del propietario de los mismos en alquiler mediante aviso, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante el fallo para determinar cuál es la medida de ese valor locativo. Ahora, hemos leído el 45, primer párrafo, cuando hemos visto valor locativo. Pero tengamos cuidado con el segundo párrafo del 45, porque el segundo párrafo dice, cuando se cedan inmuebles en locación, ya no dice gratuitamente, ¿no? Dice cuando se cedan inmuebles en locación, o se constituyan sobre estos derechos reales de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros, por un precio inferior al de mercado, que rigen la zona en que los bienes están ubicados, la AFIP podrá estimar de oficio la ganancia correspondiente. Toma para vos. Entonces, cuando viene mi suegra, quiero un montón, y me dice, che, he alquilado un inmueble, pero ¿sabes qué? ¿Cuánto afuera ahorita? 150.000 pesos por mes. Pero 150.000 por esto, más el garante, si ya, esto, lo otro. Capaz que después me voy de verdad, le voy a hacer figurar por 50. Depende. Si algo la aprecio, le decimos esto, y si no, que la meto en cana. No, tengamos en cuenta que está esto. Porque un precio irrisorio puede venir a hacer del primer edificio. Le decía, amigo, a ver, estamos en una zona donde hay 10 casas iguales a la tuya. ¿Por qué se 20 por mes, 22, 18, la tuya, 2? ¿Estamos? Después de lo que me miran así serio, vean qué hacen con la suegra. De eso ya no me meto. 44, último párrafo. Sublocación. Que es donde hemos dicho, cuando hemos leído el copete, que hablaba de propietario. No todos son propietarios, porque el que subloca, generalmente en los contratos está prohibida la sublocación. Si alguna vez alguien ha leído un contrato de locación, está prohibido sublocar. Ahora, si no está prohibido, o estando prohibido, se produce la sublocación, va a ser renta. Eso dice el 44. Cuando dice, en tanto no corresponde incluirla dentro de la renta tercera, bla, 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 constituye renta, bla, 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 y será declarada por el propietario, este es un caso de excepción, como el del usufructo que ya le dije, y dice al final, se considera también de primera categoría la ganancia que los locatarios obtienen por el producido en dinero o en especie de los inmuebles dado en sublocación. Si la renta la obtiene el locatario, es porque está sublocando. Porque ¿quién es locatario? Propietario. Locatario, ¿hasta qué? ¿De quién veníamos hablando de la renta? De este, ¿no? Bueno, ahora estamos acá. Porque a su vez este se lo va a alquilar a otro. Le va a alquilar el garage de la casa que alquila a alguien que, por ejemplo, pone un maxi kiosco. ¿Bien? ¿Qué dice el 113 del decreto? Realiza aclaraciones. Sublocación.
Los contribuyentes que subalquilen o subarrienden inmuebles urbanos o rurales que han tomado en alquiler o arrendamiento determinarán la ganancia neta del año que abarca la declaración, descontando de los importes que produzca la sublocación o subarrendamiento la proporción que corresponda a la parte sublocada o subarrendada de los siguientes gastos. Es decir, me está diciendo, hasta ahora venimos viendo A, alquila B, A. Ahora estamos viendo B, que le subalquila C. Entonces va a decir, che, el producido, lo devengado de tu sublocación va a ser seguramente ganancia bruta. Ahora, ¿cuánto es gasto o deducción? ¿Se entiende? Eso hasta ahí lo que nos dijo. De los siguientes gastos. A, los alquileres o arrendamientos devengados a su cargo en dinero o en especie. B, la contribución inmobiliaria y otros gravámenes o gastos que haya tomado a su cargo. C, el importe de las mejoras por ellos realizadas que quedaren en beneficio del propietario, en la parte no sujeta a reintegro. Tal importe se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el número de años que reste para la expiración del contrato. La proporción mencionada precedentemente se establecerá teniendo en cuenta la superficie, ubicación en la propiedad, etcétera, de una y otra parte. Si las mejoras a las que se refiere el inciso C afectan en forma exclusiva o preponderante a una de dichas partes, el monto deducible por tal concepto se fijará tomando en cuenta la real afectación de tales mejoras. En los casos de inexistencia de término de locación, indeterminación del costo de la mejora o cualquier otra duda con respecto a los importes que el locatario debe deducir de su ganancia bruta, se consultará a la AFIP el procedimiento a seguir. Ustedes discúlpenme, no grabemos nada, yo consulta a la AFIP, le diría no. Sí, no vayan a consultar. Traten de resolverlo ustedes. Pero ¿qué es lo que acá estamos viendo? A le alquila B, B subalquila C. Entonces, sin duda, la ganancia bruta va a ser lo que devenga por el subalquiler. Ahora, ¿cuáles van a ser las deducciones? Y ahí es donde nos mareamos. Y es algo fácil. Va a ser deducible que la proporción para la parte subalquilada del alquiler que yo pago. Va a ser deducible para la parte subalquilada la proporción de los impuestos que yo pago, la proporción de las mejoras que yo hice. Y si la mejora es toda para la parte que subalquilo, será todo, en proporción a lo que quede de contrato. ¿Se entiende? ¿Cómo determino esa proporción para la deducción? Y me dice, en función de la superficie. Entonces, en el ejemplo, supongamos, yo alquilo una propiedad y al 10º mes resulta no doy más. Y viene la vecina que tiene un almacén al frente y dice, che, ¿me alquila el garaje? ¿Me subo a alquilar el garaje? Sí. Pregunto si puedo, me dejan, se lo subo al kit. Va a haber una renta que se me va a devengar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles van a ser las deducciones? Entonces yo puedo decir, che, en el garage es el 20% de la superficie o el 10% de la superficie de la propiedad. Entonces, el 10% del alquiler, yo dije que pago, no, que se me devenga, va a ser deducible. El 10% de los impuestos que se devengan, lo que yo me hago cargo, es deducible. Si hago una mejora general, el 10%, y si la mejora es todo ahí para que venga, es todo deducible. ¿Estamos de acuerdo? Usufructo. Ya hemos visto este tema, hemos dado ejemplos. La cesión gratuita de la nuda propiedad, dice el 47, con reserva del usufructo. En estos casos, el cesionario no recibe el derecho a los frutos del inmueble, sino solamente el dominio desmembrado del mismo. El cedente, es decir, el que conserva el usufructo, como dijo el compañero, la gente grande, es titular de la renta que se pudiera generar. Es decir, el abuelo, el padre. La previsión legal de no deducción de los alquileres. ¿Por qué? Porque dije esto ya lo vamos a ver. Vamos al 47 de la ley. Dice, al final, sin deducir importe alguno en concepto de alquiler o arrendamiento, aun cuando se hubiesen estipulado. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo?
Este sería el caso, veamos cuál sería el caso. Yo hago la donación de la nueva propiedad a mis hijos y me reservo el usufructo. Y lo alquilo. Hasta acá, ¿quién tiene el usufructo? Yo. Todo el alquiler lo debo declarar yo, con todas las normas que venimos viendo, ¿verdad? Ahora, supongamos que yo pacté un alquiler para mi hijo. No es lo común, pero supongamos. ¿Por qué la norma dice sin deducción de importe alguno en concepto de alquiler o arrendamiento, aún cuando se hubiera pactado? Porque ahí está, se quiere evitar, esa previsión legal está destinada a evitar que se desdoble la renta. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿qué puedo llegar a pretender yo? Que soy el titular del usufructo. Yo, supongamos que sean 500.000 pesos por mes. Pero yo digo, che, no, voy a pactar que yo le doy 200 a mi hijo. Entonces, si yo declaro 300 y mi hijo 200, tal vez, esos valores no, pero tal vez la escala progresiva, el impacto sobre el total de la renta sea menor. Porque recuerden que para las personas humanas y sucesión indivisa hay una escala progresiva. Hay un momento en que estoy sujeto a la alícuota mayor. Entonces, ese es el objetivo de esta previsión. Que no se piense en deducir aún cuando se haya pactado, lo cual sería raro porque habla de cesión gratuita, transmisión gratuita, la norma. Algunas cuestiones puntuales. Condominio, 108 del decreto reglamentario. ¿Cuándo hay un condominio? ¿Quién ha visto alguna vez un condominio? ¿Han visto alguna vez una cédula parcelaria? Hola. ¿Han visto alguna vez? No. El que cede el usufructo, el que cede. Los hijos tienen condominio. Claro. Está bien lo que dicen. Si yo tengo varios hijos, me voy a reservar el usufructo y la nuda propiedad va a ser, si actúo como corresponde, proporcional a cada hijo. Pero no se refiere a eso porque ellos son nudos propietarios, se los cedí gratuitamente y el que debe declarar es el usufructuario. Pero sí suele pasar en muchos casos en que los padres no han sido previsores, no hicieron la cesión del usufructo, se muere, viene el juicio sucesorio, no se ponen de acuerdo y los hijos, tengo 5 hijos y en todas las propiedades que tengo va a figurar en la cédula parcelaria fulanito tal 20%, fulanito tal 20%, fulanito tal 20%, se lo ve en la cédula parcelaria. Si soy el único, dice fulano tal 100%. Si hay un condominio, dice 50-50, 70-30, 99-1, lo que sea. Ahora, ¿cómo soluciona la ley ese caso? Entonces eso está en el 108. El 108 dice condominio. La parte de cada condominio será considerada a los efectos del impuesto como un inmueble distinto. Entonces no se requiere que se inscriba el condominio. Otra historia es como factura. ¿No? Acá estoy viendo impuesto a la ganancia, ¿verdad? Entonces, si la propiedad se alquila en 100.000 pesos y al contrato lo han hecho todos los condóminos, yo debo traer para mi declaración, si tengo el 20%, 20.000. Si él me hace una mejora de X, después de meterme en todo el día la mejora, si realmente mejora o no, si beneficio no, proporcionar por los meses de retante, el 20 me lo traigo para mí. Si él paga los impuestos, el 20 es deducción mía. La amortización, el 20, pase a amortización en este caso. ¿Por qué? Porque dice, cada propietario o cada condomino será considerado a los efectos, la parte de cada condomino será considerada a los efectos del impuesto como un bien inmueble distinto. En el supuesto de inmueble en condominio ocupado por uno o alguno de los condóminos, no serán computables
el valor locativo ni la parte proporcional de las deducciones a que se refiere el 111 de este reglamento, que correspondan a la parte ocupada con arreglo a los derechos que sobre el inmueble tengan él o los condóminos que ocupen la propiedad. ¿Qué está queriendo decir? Que no van a considerar si yo ocupo sobre mi parte el valor locativo. Yo, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5. Somos hermanos y mujeres de una propiedad, pero yo vivo. Yo tengo el 20%. Ese 20% yo vivo, ocupo todo. No va a ser valor locativo. Pero para el 20%, para el 20%, para el 20%, para el 20%, sí. ¿Entendió? Cada condominio considera su parte como un bien inmueble distinto. Esto puede tener importancia a la hora de aplicar la deducción prevista en el 89, que es la de gastos presuntos, que la vimos cuando dimos el ejemplo de la ganancia bruta, 50.000 del alquiler más los impuestos que me paga, que después son deducciones, ¿se acuerdan? Si me dicen que se han olvidado, agarro todo y me voy. Hemos visto el artículo 89, hemos dicho que lo vamos a ver después, que me habla que yo puedo deducir en gastos reales o presuntos. Los gastos presuntos un porcentaje sobre la ganancia bruta, por eso hemos dicho que en el ejemplo, 50.000 más los gastos que me pagan, 55.000 menos los gastos que es una deducción, me sigue quedando 50. ¿Para qué sumo? Bueno, para eso sumo. Ahora, eso puede ser importante al momento de aplicar el artículo 89. Y este 114, el decreto reglamentario, es importante también. ¿Por qué? Porque dice, los contribuyentes que adquieran inmuebles urbanos o rurales en un año fiscal determinado deberán declarar el resultado o su resultado considerando las ganancias brutas y las deducciones pertinentes respectivamente desde la fecha en que han entrado en posesión de estos, aun cuando no se hubiera celebrado la escritura traslativa de dominio o desde la fecha de finalización de la construcción en su caso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo puedo haber comprado el inmueble de Cafayate, me dan la posesión y no tengo la escritura. Y no digo nada. No le doy a mi contador la escritura ni nada. ¿Cómo se entera él? Es probable que se entere cuando hago el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Pero después cuando me dé la escritura y yo me entere que tiene la posesión hace 3 años, me tendré que juntar con él y decirle, amigo, yo nunca me enteré de esto. Bueno, los 3 años anteriores tendría que haber declarado un valor locativo. ¿Se entiende la importancia? Con ese o con cualquier otro. Determinación de la ganancia neta, deducciones especiales. La ganancia neta se obtiene restando de la ganancia bruta que ya hemos analizado todos los gastos necesarios para obtenerla, conservarla y mantenerla. Artículos 23 y 83 de la ley, que ya los conocen. Y las deducciones previstas en los artículos 86 a 89 de la ley, que van a ser vistos en otra clase, más los que prevé el 111 del decreto reglamentario, que ya lo hemos visto, el 111, pero el 111A hemos visto. El 111 dice determinación de la ganancia neta. Para determinar la ganancia neta se deducirán de la ganancia bruta siempre que correspondan al periodo por el cual se efectúa la declaración que, inciso A, y hemos visto, impuestos y tasas que graban el inmueble, estén pagados o no, lógico, pagados o no, porque es por el devengado. Ya lo vimos, además estoy leyendo de nuevo. Contribución inmobiliaria, gravamen análogo, etc. B. La amortización de edificios y demás construcciones y los gastos de mantenimiento. Es decir, también va a ser una deducción. De acuerdo con las normas previstas en los artículos 87 y 89 de la ley. Sin perjuicio de la amortización de las cosas muebles, si la cosa mueble es una renta de primera, por ejemplo, alquilo una casa amoblada, en ese caso voy a tener la amortización del inmueble más la de los bienes muebles. C. Los intereses devengados por deudas hipotecarias y en su caso los intereses contenidos en la cuota de compra de los inmuebles a plazo, de pavimentación o de contribución de mejora, pero no la amortización incluida en los servicios de la deuda, lógico, porque la amortización incluida en una deuda es
pago de capital. Las primas de seguro que cubran riesgo sobre inmuebles que produzcan ganancias. Las diferencias, presten atención a esto, que se produzcan en concepto de gravámenes que recaen sobre inmuebles en virtud de revaluaciones con efectos retroactivos, serán imputadas en su totalidad al año fiscal en cuyo transcurso fueran fijados los nuevos valores, es decir, no tengo que rectificar para atrás. Supongamos que el mes que viene hay una revaluación de la zona donde está mi inmueble, por X motivo, porque han hecho la autopista, la rotonda, lo que ustedes quieran, han asfaltado, han pavimentado, lo que ustedes quieran, y me pasan a cobrar más impuestos inmobiliarios, por ejemplo, y es retroactivo, o sea, encima es retroactivo, por más que esta renta y los gastos sean imputables por el devengado, yo voy a imputar todo eso ¿a cuándo? Al periodo fiscal en cuyo transcurso fueran fijados los nuevos valores. Es decir, si yo dije que es de ahora para adelante más 2 años para atrás, entonces es probable que el periodo fiscal 2021 y 2020 tenga una deducción menor. No tengo que ir a rectificar. ¿Cuál es el periodo fiscal en cuyo transcurso se fijaron los valores? Tomaré en la deducción. Impuestos, tasas y primas de seguro. El 111 que acabamos de ver de los incisos A, D, no reviste demasiada complejidad, solo algunos comentarios. Supongamos que un inmueble, esto es importante, no genera renta por X motivo. Razones de fuerza mayor como las actuales, por ejemplo. Si no me equivoco, esto lo hice durante la pandemia. Entonces, durante la pandemia, ¿para qué vamos a hablar, no? No lo puedo alquilar. Se me va el inquilino, se fundió, lo que usted quiera, no lo puedo volver a alquilar, no me genera renta. Lo que yo estoy analizando y quiero que analicemos juntos es el 111, es decir, las deducciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sencillo. Los impuestos inmobiliarios, que yo tengo que seguir pagándolos. ¿Qué pasa con eso? ¿Los puedo deducir? Porque si en un periodo fiscal vamos al ejemplo extremo, a mí a veces me gustan los extremos para entender. Los 12 meses justamente coinciden de enero a diciembre, no lo pude alquilar. No hay recupero de incobrable, porque podría haber un recupero de incobrable. Con esto le quiero decir, renta bruta devengada, 0. ¿Qué pasa con los impuestos? Si tuve que hacer algún mantenimiento, ¿qué pasa? ¿Es deducible? Y por lo tanto ese inmueble me origina un quebranto. Vamos, Fera, toma un cortado y volvemos. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Lo leíste o lo...? Demostrar que voy a querer seguir alquilando, porque acá hay una... ¿ah? Porque, a ver, antes de ir al 111, nosotros en la anterior nos hemos referido al 23 y 83, que son los que regulan las deducciones. Y el 23 y el 83 de la mano, a pesar que la ley no tiene una definición de gastos, no define qué es gasto. ¿O ustedes encontraron una definición de gasto en la ley? No tiene. Entonces, pero me dice que sí son aquellos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Esa es la regla general.
Entonces, si nosotros tenemos un inmueble que durante los 12 meses me produjo 0 renta, ¿cómo voy a defender que quiero tomar una deducción? Porque esa deducción me va a originar un quebranto que se va a compensar, ustedes saben cómo es, ¿no? Primero dentro, después entre, de las categorías. Entonces, lo que yo voy a tener que demostrar es que ese bien estuvo habilitado para producir renta. Que yo no lo cerré y me fui feliz. Y dije, bueno, está cerrado, chao. ¿Y cómo demuestro que estuvo habilitado? A través de publicación en diario, contratos con inmobiliarias, convenios con inmobiliarias diciéndole, ofrecelo, ofrecelo, ofrecelo. La opinión nuestra es que son totalmente deducibles y por todo el periodo fiscal. Y ya vamos a ver por qué decimos esto. Pero nuestra opinión es, si puedo demostrar que durante todo el periodo estuvo habilitado, no lo pude alquilar, pero estaba habilitada la fuente, es deducible todo y por todo el periodo. Pero además, esa prueba va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden, antes era el 88. Yo a los alumnos hace mucho les decía, miren, a los varones, pero ahora no hagamos una cuestión de género, a las mujeres también. ¿En dónde me metí, no? Yo antes estaba el 88, le decía el 88 lo que no podía hacer. Tú te pones novio, la novia te dice, tu novia, te pone novio. Dice, no me gusta que salga viendo conmigo. Artículo 88. No me gusta que los domingos te pases todo el día viendo fútbol, 88. Entonces en el 88, que hoy es 92, acuérdense que es eso. Y porque dice deducciones no admitidas, es lo que no se puede hacer, ¿eh? Entonces dice, no serán deducibles sin distinción de categoría. Y acá, ¿por qué dice? Es importante, porque si no corremos el riesgo de que no apliquen el 92D, porque ¿qué dice el 92D? No serán deducibles sin distinción de categoría, inciso D. El impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre terreno baldío o campos que no se exploten. Entonces, si yo no demuestro que el inmueble estuvo habilitado, que lo quise alquilar, que publiqué en el diario alquilo, o que tengo convenio con el inmobiliario, no, después que termino, me voy a decir 92D. Chao. No se explota. No tuviste ánimo. 92D. Listo. No ven. Pero, ¿por qué es peligroso? Porque hay una opinión del fisco. 41, dictamen 41/2004. Donde el fisco dice, es su opinión, no es obligatorio, pero se encuentra impedido totalmente el cómputo de deducciones en el caso en el que el inmueble no hubiera estado cedido en alquiler durante todo el periodo fiscal y no hubiera generado ingreso alguno. Subrayado. Obviamente, en función de lo que dije antes, opinión con la que no coincidimos. Dado que en virtud del mismo carácter o naturaleza del hecho imponible del impuesto a la ganancia de formación sucesiva, deberían prorratearse los gastos durante el periodo fiscal en proporción a la porción del periodo en que el inmueble, fuente de renta, de la primera categoría hubiera estado efectivamente afectado. No estamos de acuerdo, pero ¿para qué hemos dicho todo lo que hemos dicho en la filmina o como la quieran llamar anterior? Porque está esto. Entonces ya sabemos que si hay una opinión del fisco, si se nos presenta un inspector, nos va a decir dictamen 41/2004. Para mí, si no estuvo cedido en alquiler durante todo el periodo fiscal, no es todo deducible. Entonces, tenemos que tener argumentos si nosotros estamos convencidos que sí, ¿no? Aquel que esté convencido de la opinión del fisco, bienvenido. ¿Qué pasa con los intereses resarcitorios? Porque vimos en el 111 que hablaba de intereses. Pero ¿qué pasa con los intereses resarcitorios? Por ejemplo, si hay impuestos y tasas que recaen sobre el inmueble y yo pagué tag. Yo soy un OPA pagador de cosas.
OPA, pagador de cosas. Mando a pagar. Y el sábado estaba con mi amigo, ya tengo muchos años con mi mujer, entonces cuando me dijo, no me gusta que te juntes con tu amigo, ya está. Estaba con mi amigo, me llama mi hija, me dice, papá, me dio una pila así de cosas para ir a pagar. Me dice, ¿los impuestos inmobiliarios no los sumaste en la plata que me diste? No. Entonces se come la cola. Puedo pagar algo y esto no. Supongamos que hubiese vencido o no venció. Y voy y lo pago con interés después del vencimiento. ¿Qué pasa con eso? El 227 del decreto reglamentario, y esta es una norma que tenemos que conocerla. ¿Estamos bien con el tiempo, Fernando, no? El 227 dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de este reglamento, respecto de la deducción de intereses de prórroga, para establecer la ganancia neta imponible, los contribuyentes no podrán deducir. ¿Ya lo vieron a esto? Bueno, es importante que lo tengan, anoten 227 porque lo vamos a ver. No podrán deducir del conjunto de entrada las sumas pagadas en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios derivados de obligaciones fiscales, bla, bla, bla. Sigue mucho más complejo, ya lo vamos a ver oportunamente. Lo traigo a colación porque dice, ¿qué es lo que no voy a poder deducir? Multa. No es el caso, estamos hablando de interés resarcitorio. Costas causídicas es cuando entro en juicio con el fisco. Serían, por ejemplo, los costos, los honorarios del abogado, etcétera, etcétera. Y los intereses punitorios. Punitorio es distinto a resarcitorio. Entonces sí van a ser deducibles. ¿Qué pasa si hay diferencias motivadas en revaluaciones retroactivas? Ya lo vimos. Amortizaciones. Las mismas ya se van a ver. La amortización en el impuesto a la ganancia de bienes inmuebles es particular, ¿no? Les pido por favor cuando lo vean que lo repasen. ¿Por qué? Porque la amortización en el impuesto a la ganancia es, vamos por un segundo, es el ex 83, pero solo quiero decirles que lo tengan en cuenta, no lo vean así, como viéndolo, perdón, sí es el ex 83, hoy 87. Fíjense el segundo párrafo. Por supuesto, se amortiza lo construido, el terreno no se amortiza, entonces si estamos hablando de inmuebles, vamos a tener que saber qué es lo que se amortiza. Y salud, ¿cuánto es lo construido? ¿De dónde sacamos esa información? Va a ser el 2%, es decir, que salvo que nosotros procedamos de distinta manera, es decir, si es el 2% es porque la ley presume que tiene 50 años de vida útil. Nosotros podemos decir, no son 30. Si compramos una propiedad vieja, por ejemplo, pero tenemos que fundamentarlo. Podemos, sí, pero nos juntemos de elementos para fundamentarlo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en 30 años, la amortización va a ser mayor. Si la amortización es mayor, la deducción es mayor, menos impuestos. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que sí me interesa que les quede claro desde esta clase, que no deberíamos verlo, la que la vean y después, es el segundo párrafo. Porque no es que yo digo, che, el 2% y chao. Dice, a los fines del cálculo de la amortización a que se refiere el párrafo anterior, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre, es decir, la amortización de los inmuebles en el impuesto a la ganancia trimestral. Desde el inicio del trimestre, el ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiera producido, y esto es importante también, la afectación. Porque al ser una deducción va emparentada con la producción de renta. Entonces yo puedo tener un inmueble desde hace 20 años, pero si decido afectarlo hoy,
Díganme ustedes, en el periodo 2022, ¿cuántos trimestres se amortizan? 2. ¿Por qué? Porque enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto y septiembre. ¿En qué mes estamos? Listo, se amortiza desde el trimestre en donde está septiembre. 2 trimestres. Entonces ahí viajan, generalmente viajan. Porque ustedes, ¿qué dicen? El periodo fiscal es enero, año calendario, enero, diciembre, listo, ve, 2%. Y no se fijan cuándo se afectó. Tengan cuidado, porque le puede decir el planteo, bueno, un examen, compró el 1 de enero un departamento. Lo afectó para alquiler en diciembre. Amortícemelo, 2% del valor. La construcción, qué bien, mal, pésimo. Porque es un trimestre. Porque ¿en qué trimestre lo afectó? En el último. ¿Está? Pero además de eso, que quiero que lo recuerden, dice, hasta el trimestre en que se agote el valor, es decir, el último trimestre que lo amortizó, o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten. Inmediato anterior. Entonces, en esta clase solo recuerden, la amortización de inmueble es particular. ¿Está? El 111C vimos que se refería a intereses. Ahora, se refiere a intereses que cumplen con el principio de afectación, de acuerdo con el 85A segundo párrafo. ¿Saben de qué estamos hablando? ¿Vieron el 85 o no? El artículo 85, cuando me habla de deducciones admitidas, en el inciso A, artículo 85, de las ganancias del año fiscal, cualquiera fuese la fuente, primera, segunda, no importa. Y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir a los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados para la constitución, renovación y cancelación de las mismas. Punto seguido. En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad que dispone el artículo 83 se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. En tal virtud, solo resultarán deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior cuando se pueda demostrar o pueda demostrarse que los mismos se originan en deudas contraídas para la adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancia grabada. Entonces, el principio de afectación. No puedo deducir cualquier interés, sino el interés de deudas por bienes o servicios que se afecten a la obtención de ganancia grabada. Entonces, la única condición que debe cumplirse es que se refieran al crédito hipotecario. ¿Pero por qué dice eso? Porque acá estamos en el segundo párrafo, 85, inciso A, segundo párrafo, principio de afectación patrimonial. Tercer párrafo dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el mismo podrán deducir el importe de los intereses correspondientes al crédito hipotecario que le hubieran sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante. En el caso de sucesión indivisa, hasta la suma de 20.000. En el supuesto de inmuebles en condominio, bla, bla, bla. Ahora, acá está subrayado. Hemos visto que en el 85, inciso A, me permiten la deducción de intereses. En el 85, inciso A, segundo párrafo, me habla de principio de afectación patrimonial. Pero en el tercer párrafo me hablan de una deducción que tiene un límite cuando se refiere a crédito hipotecario destinado a la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación. Si el inmueble, el crédito hipotecario, está destinado a la construcción de inmuebles casa habitación, no requiere que cumpla el principio de afectación patrimonial si estamos hablando del 85 y no tiene nada que ver en primera porque si el inmueble está destinado a casa habitación, ¿qué hace en primera? ¿Se entiende? Ahora, si el crédito
es para la compra de un inmueble que no está destinado a casa habitación sino a alquiler, ahí sí estamos hablando del 111 y el principio de afectación. Por eso acá está subrayado. No tiene limitación en cuanto a su cuantía. El del 111, inciso C. El que tiene limitación de 20.000 pesos es el hipotecario destinado a casa habitación. Por eso dice, no confundir con las previsiones del artículo 85 citado cuando se refiere a crédito hipotecario vinculado con la casa habitación. ¿Estamos de acuerdo? Hola. El 111 del decreto reglamentario, última parte. No son computables las deducciones correspondientes a inmuebles comprendidos en la excepción prevista en el 26N. Es decir, no son computables las deducciones previstas para los inmuebles que son casa habitación. (23) tercer párrafo. Ustedes ya me deberían decir, esto es lógico porque hay una regla en este impuesto. Se permiten las deducciones de conceptos que están vinculados con ganancia grabada. ¿Y eso de dónde sale? 23, tercer párrafo. Hemos dicho que cuando hablamos de gastos deducibles, la regla general es 23 y 83. Y el 23, tercer párrafo dice, en ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto. Entonces, si el 26N dice que no está alcanzado el valor locativo de la casa habitación, que hemos dado gracias que el legislador así lo prevea, es lógico, va de la mano, si es una renta exenta, que no me permitan una deducción. ¿Está claro? No hay más. Redondeamos la clase de hoy. Primera categoría, es una categoría fácil, redondita. Persona humana, asociación indivisa, porque se lo obtiene un sujeto de tercera, es de tercera. Periodo fiscal, ya sabemos cuál es. Criterio de imputación, ya sabemos. ¿Dónde se nos puede complicar? O yo veo que se complica. Incobrable, arrendamiento en el precio, mejoras, cómo imputo la renta, y no hemos visto hoy, porque apenas he dicho algo de amortización, la amortización de la mejora, porque en algún lado hemos visto que dice en proporción a la vida útil restante del bien principal. Sublocación, condominio. Pero les digo con total sinceridad, si ustedes lo vuelven a leer a esto con conciencia, ya está. Porque hemos visto que muchas cosas son de pura lógica de la ley. ¿Qué cuestiones hemos discutido? Pues hemos dicho, che, acá hay distintas opiniones con lo incobrable, con las deducciones de los inmuebles que no están alquilados, que no se pudieron alquilar, con las deducciones de conceptos de valor locativo. Tengo un inmueble en Cafayate 2 meses, puedo decir todo el año. Imagínense ustedes, si de la opinión del fisco de un inmueble que realmente se alquila es que durante el periodo que no está alquilado no se puede deducir, ¿qué va a decir cuando nosotros en un inmueble que hay valor locativo le metamos la deducción todo el año? Y así de opinión, mucho más no hay. Entonces, sería una pena que este tema sea en algún momento evaluado, ya sea en un parcial o en un final, y patinen. Porque la verdad es una categoría cerrada y totalmente lógica. ¿Sí? Nos vemos la próxima. ¿Hay alguna hoja por ahí con asistencia? ¿Vos la tenés? Listo. ¿Alguien quedó por firmar? ¿No? Gracias, chicos.
ella me dijo que cuando están para ir a otra clase, porque, por ejemplo, yo vivo en el interior y tengo 2 horas de viaje hacia el cheque. ¿Y pedir hacerla virtual? No, es que lo que pasa es que las materias no son virtuales. ¿Cuál otra Las materia? otras materias son. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? No, o sea, digo, Yo, por la asistencia nada más. yo le puedo decirte en nuestra materia. Claro. Pero ahí está, ¿cómo se puede estar? No, hoy día porque es presencial, la otra solución de porque el Tartagal. Pero perdóname, si la dan desde Tartagal, ¿vos no podés hacerla por Zoom? ¿Por qué no? No, porque yo no tengo dónde, que yo estoy cursando, y entonces yo con mi clase ya no sé. ¿Y acá no te pueden prestar una computadora? No sé. Y pregunta, si no te pueden prestar, mandando un mail a la cátedra. Y vemos qué solución le damos. Ah, bueno, entonces yo no. En una de esas te dicen en el gabinete, venís, sentate. Por ahí Ah, vale. ¿quieres reservar? ¿Pregunta? Entonces no hablas de eso. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Cardoso. Cardoso. Bueno, me interesa ver qué te dicen en el gabinete. Sí. ¿Te puedo comentar? ¿Ah?